ya está con nosotros Eduardo Vázquez Rosáins. Usted lo conoce porque mucho tiempo fue el director de El Seri aquí en Puebla, y lo hemos invitado porque él es prácticamente el único poblano con un posgrado y especialidad en seguridad nacional. Él se dedica ahora a la academia, coordina un diplomado sobre seguridad pública en la Universidad de las Américas. Y mi querido Lalo, pues asistimos al evento de seguridad pública y de seguridad nacional más impactante de los últimos años, con la segunda fuga del criminal de los últimos 14 años. Más importante del mundo. Bueno, hay que verlo en varias perspectivas, y yo quisiera que quitáramos la idea de hablar de un reo que se fuga de un penal y ver el mensaje de la falla de todo un sistema, ¿no? Esto es un asunto de un sistema de seguridad que se ve afectado. El sistema penitenciario forma parte de ese gran concepto de seguridad interior en el país. Por un lado la operatividad policial, por otro lado la seguridad nacional, por el otro lado la inteligencia, y la seguridad penitenciaria es fundamental. Si no puedes lograr esa pinza justa y cerrada, pues se te descompone todo un sistema y requieres de una serie de elementos. ¿Cuál fue la falla en esto? Seguramente las investigaciones de la Procuraduría darán una idea de qué es lo que sucedió. La realidad es que tienes al criminal más buscado del mundo que se fuga de un penal en nuestro país. El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, después de Bin Laden, era el segundo objetivo principal de las agencias de inteligencia en el mundo. El cártel de Sinaloa tiene presencia en 10 países. Es una industria criminal impresionante y es probablemente el cártel que más influencia política, influencia económica y capacidad de permeación en la estructura de la sociedad puede tener. Entonces esto tiene una relevancia de proporciones que al momento no hemos terminado de vivir. Esas imágenes que vemos del Gabinete de Seguridad Nacional al frente te habla también del impacto que esto genera, y seguramente con Eduardo más adelante lo podrás platicar. En el concepto de manejo de crisis, lo que más te afecta en un tema de seguridad nacional es que se ha golpeado la estructura principal en la cadena de mando del Estado, cualquier país. Al desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se desapareció ese espacio que permitía ante un impacto de estos no golpear la imagen presidencial, el fusible, por así decirlo, ¿no? el no golpear la Secretaría de Seguridad Pública, así es, para que no llegue directamente al Secretario de Gobernación. Y permites que en un caso como estos pueda haber investigaciones, puede haber renuncias, y en base a las renuncias, investigaciones, y llegar a conclusiones sin que haya conflicto de intereses. Hay un tema en la inteligencia y la contrainteligencia penitenciaria. Este rescate no se organizó en 24 horas. Este rescate tiene una historia, seguramente. Más allá si salió o no por este túnel o estos comentarios que hay de si salió o no por la puerta del penal, alguien no hizo su trabajo de detectar factores de inteligencia y de contrainteligencia que orientaron a la posibilidad de que se estaba orquestando un rescate de esta magnitud, de este objetivo. Vuelvo al tema, no es cualquier criminal, estás hablando del criminal más buscado en el mundo. Oye, tú que eres experta, a mí me llama mucho la atención que las fotos que pusieron de la casita donde sale el túnel y demás, está muy cerca al penal, ¿no? No se ve, no sé, es que en las fotos no se ve la proporción ni la distancia, pero quizás sea medio kilómetro, ¿no? O 700 metros de la caseta de vigilancia o esta torre de control, no sé cómo se llame. Cuando se hacen construcciones alrededor de un penal, no se supervisan, no se pide... La seguridad en penales de máxima seguridad, valga la redundancia, es durísima. Los protocolos para esto son impresionantes. El antiplano cuenta con capacidades tecnológicas de equipamiento, de características que muchas veces ni te imaginas, sensores de movimiento, sensores de temperatura, etcétera. Y hay dos niveles de seguridad perimetral fuera de lo que es el cuerpo de los penales federales, a 1 y 2 kilómetros. Estos perímetros de seguridad se cubren con personal de la Policía Federal, del Servicio de Protección Federal, con personal militar de la zona militar que le toca a esa zona. Y ahí poniendo estos seguramente las investigaciones de la Procuraduría se irán hasta más allá de la gente que tienes ahí, ¿no? Porque alguien más tiene que declarar. Cubre parte de lo que es la ciudad o el municipio al que se circunscribe, hay policía municipal. Cubre aparte, es una zona federal, entonces requiere, y en esa zona hay personal de otras instancias que no necesariamente son de seguridad que están operando en esto. Y aparte hay un área de normatividad en lo que a obra se refiere. Tú quieres levantar una casa con esas características donde sea,
pues tienes que cumplir con ciertos reglamentos, ciertos requisitos que son del índole muchas veces municipal. Sin duda aquí alguien dejó de hacer su trabajo y por supuesto no se detectó a tiempo esta Pero ¿es circunstancia. posible que se haga una obra alrededor Una de casita. Es prácticamente imposible, pero ¿qué esperas si alguien autorizó una obra hidráulica? Deja A un a costado, 800 claro. metros, Sí, a 50 metros, 150 menos. El sistema Del Cutzamala, del ese de Cutzamala, Conagua. alguien autorizó esa obra y seguramente las investigaciones irán a dar hasta allá. Lalo, a mí el principal elemento de todo esto es cómo obtuvieron los planos para saber a dónde exactamente tenía que llegar el túnel, dónde tenían que subir, dónde tenían que rascar y dónde dejarle la puerta de entrada al Chapo para tomar el túnel. Sí, ver, porque se ve que este penal- no hay ni una curvita de error. Este penal se construyó en las épocas de Salinas de Gortari, para los problemas de seguridad de la época. ¿Sí? Hacia el siglo XXI hemos visto y se nos ha demostrado que las amenazas a la seguridad interior del país son de proporciones mucho más complejas a las que entonces se veían. Ese penal se construyó a raíz de una o a través de una licitación pública federal. ¿Sí? Muchas manos pasaron por ahí, hay controles, por supuesto que hay controles, hay estándares. Las empresas que prestan este tipo de servicio tienen que estar en un registro federal, los propietarios cubrir alguna serie de requisitos para poder ofrecer los servicios, pero al tiempo, pues ya pasaron tantos años, directores, coordinadores, constructores, proveedores y prestadores de servicio, que seguramente las investigaciones hasta allá irán. Tú tienes un constructor que a lo mejor hace mantenimiento de obra hidráulica al interior del inmueble, pues tiene acceso a esta información. Tienes al que pone las videocámaras que dicen que en las regaderas no hay, por supuesto que en las regaderas sí hay. Estás hablando de un penal de máxima seguridad, entonces el tema de la privacidad ahí no aplica. Entonces habrá que ver quién es el proveedor de las cámaras. Bueno, pero ver, por ¿no? derechos humanos lo tenían que plantear así. Pues a lo mejor no le dieron una vueltecita, No ¿no? es tan así, y hay un planteamiento de derechos humanos para penales de seguridad máxima y no hay tal, porque estás hablando, la privacidad de un penal de máxima seguridad está por debajo de la importancia en el interés de seguridad interior del penal. Pero esto es un tema, hay manuales de procedimientos para ello. Lo que es un hecho es que esto provoca una serie de reacciones colaterales. Esta fuga afecta la relación México-Estados Unidos, por ejemplo. Que no se Joaquín quiso Guzmán extraditar. fue detenido, más allá de eso, él fue detenido con inteligencia de los Estados Unidos. La intercepción del teléfono satelital se hizo con equipos y con personal de la DEA, del FBI y de los Marshals, en esta colaboración internacional que México tiene con los Estados Unidos. El seguimiento que durante años se hizo, no solamente se hizo en México, se hizo en Centroamérica, se hizo en Europa, tanto que cuando cayó Joaquín Guzmán, en Europa hubo detenciones de empresarios que estaban vinculados Ligados con con esto. él. Entonces aquí esto nos va a generar una crisis de confianza. En el mundo de la inteligencia y en el mundo de la seguridad nacional, la confianza es el factor clave para las relaciones con otros países. Entonces esto también viene Sí, o a sea, te impactar ayudo, te directamente. doy recursos, te presto Así mi es. tecnología, mis Marshall, Así mis es. Marines, mis todo. Y al Y final el arriesga cabrón la se te vida de... fuga. ¿Cuántos elementos fueron? Como 300 los que detuvieron a... En la detención final, detención, sí. pero este operativo duró años. Este operativo duró años. Cientos de efectivos del índole federal, entiéndase Marina, Ejército, CISEN, Se jugaron la vida. agentes encubiertos que Sí, de no verdad, sabemos se qué pasó entrevistaron con incluso ellos. con él, ¿no? Hubo ejecutados de las fuerzas federales, etcétera. Entonces esto pega también en la moral de las corporaciones. Esto pega muy, por supuesto, en el liderazgo regional que México hasta el día de ayer tenía en materia de combate a las organizaciones del crimen. México tiene un liderazgo en Centro y Suramérica muy importante. Es respetado en el mundo a raíz de que Felipe Calderón decide y confronta con todos y sus accidentes y su problemática al crimen organizado, logramos como país avanzar. Ha costado millones de dólares, Arturo. El Plan Mérida, que también seguramente alguien en el Congreso de los Estados Unidos llamará revisión el tema del Plan Mérida, de cuántos millones de Plan dólares se han entró en puesto México. en un país en el que el criminal más buscado se te fuga, ¿no? Porque ha habido recursos, Plan Mérida, para el tema penitenciario. Ha habido capacitación, equipamiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso también viene a descomponer. Entonces, yo creo que hay que verlo más allá de la fuga del personaje, sino en todo el contexto. El secretario de Gobernación fue claro en su rueda de prensa. Habla de corrupción. Menciona, él ya lo está diciendo. Probablemente no tengamos elementos en este momento para acusar a funcionarios. Decir, fueron los custodios, fue el director del penal, fue la responsable de los ceferezos, etcétera. La realidad es que alguien en varios niveles de gobierno seguramente estuvo involucrado. Y eso nos lleva también a hablar si esto es un error individual
o es una falla del sistema, como en un principio lo veían yo comentando. Y es del sistema de seguridad interior, no es nada más del sistema penitenciario. Aquí es un asunto del sistema de seguridad interior en todo su conjunto. Y por supuesto esto dejará legajos y legajos de documentos en los juzgados y será todo un tema de análisis que viene sí a poner el antes y después en materia de seguridad penitenciaria en el país y en materia de seguridad pública. Pero ¿qué queda del sistema de seguridad pública, Lalo, después de que el principal precinto, cárcel de máxima seguridad, el núcleo del Estado es vulnerado con un túnel que parece hecho por Bugs Bunny, cabrón? Bueno, es que, a ver, yo le quitaría el mote de penal de máxima seguridad. Hoy tenemos que aceptar que en México no hay penales de máxima seguridad. Y estamos combatiendo ¿Crees amenazas. que en otro país no hubiera pasado esto? O sea, Mira, los las penales tienen fugas otras en características. centros penitenciarios se dan un día y otro. También Estados Unidos acaba de tener una persecución En Nueva York, ¿no? de dos homicidas peligrosísimos que se les fugaron de un penal, por supuesto. Pero estás hablando del hombre más peligroso y más buscado del mundo. Sí, sí, sí. Si a este cabrón lo tuvieron que haber metido como al de Rápidos Como a y Furiosos Magneto. 7, güey. Al pinche No. fondo de una cárcel, cabrón, con los barrotes así, A ver, o sea. estás hablando de la organización criminal, el cártel de Sinaloa, la organización criminal con más capital líquido para sus actividades delictivas. El cártel de Sinaloa es piramidal y tiene mucho, todo el mundo cree que es narco y no es cierto. El narco es uno de las De los esferas negocios. con los que ellos se mueven. Ellos se mueven, mueven vehículos, mueven armas, lavan dinero. Es una estructura brutal. ¿Qué por eso tiene tanta capacidad de permear al Estado? Sí, por Es un poder corruptor extraordinario. Entonces, si no aceptamos, y yo vería esto como una oportunidad, como lo que le faltó decir a Osorio es que las crisis en efecto son oportunidades. Esto es una oportunidad primero, para que aceptemos que hay deficiencia en el sistema penitenciario de máxima seguridad al menos, y es un reflejo del no lo sistema es. penitenciario en general. Vete Sí, a la está cárcel de jodido. Cholula o vete al penal de Miguel. Tepic, es prácticamente una problemática general. Y estamos enfrentando un ¿Esas problema. imágenes de qué son? ¿Es el Perdón. túnel ya? Pero ¿Es sí el túnel o son los túneles del cártel de Sinaloa? Bueno, ahí está la imagen de la procuradora ayer. No sé si viste este video, Y bueno, Lalo. yo les preguntaría si antes hicieron una pericial ahí antes de meterse y contaminar la escena de crimen, ¿no? Pero bueno, desconozco, a lo mejor sí ya lo habían hecho antes, ¿no? No lo creo, pero... No, No, porque no. dicen que no van a dejar entrar a la prensa hasta pero que ellos ya levanten las contaminaron. Oye, y huellas. la cara de la Contaminaron. procuradora en el video, ¿no? Como Sí, diciendo, ¿qué pedo? neto que se salió por aquí este cabrón. ¿Qué no estaba más gordito? A ver, pero esto te habla también de un Sí, tema creo que de sí, no manejo de quedamos por ahí, crisis y ¿verdad? demás. Hay cosas que evitas. Estas imágenes pues, son catastróficas, ¿no? Eso pero- ya nos lo va a decir ahorita. Pero el más doctor. allá de eso, imagino. a lo que voy, a que estás hablando que un conflicto a la seguridad interior como el que se tiene, con el tipo y el nivel de organizaciones que tenemos, en lo personal, y desde la madrugada del día que fue esto, 1:30 de la mañana, varios colegas empezaron a hablar y empezamos a intercambiar información, todos coincidimos en que la problemática en la seguridad interior de nuestro país, el tamaño y la complejidad de las organizaciones criminales, obliga a hacer un alto, revisar la estrategia de seguridad interior, evaluar capacidades y evaluar y detectar estas amenazas y debilidades, y si el sistema penitenciario está con defectos y es fallido, porque está claro que tiene una falla muy importante, pues hay que replantear el paradigma y abrir la puerta, agilizar procesos como la extradición y otros, para que esto no suceda. La razón por la que los Estados Unidos estaba solicitando la extradición, que hay toda una discusión de si era o no formal la petición, pero de buena fuente sé que había una petición formal para ello, es precisamente que en Latinoamérica, en todos los países latinoamericanos, sin excepción, hay poca capacidad de contención de este tipo de personajes. Y la razón principal es la corrupción. No quiere decir que en Estados Unidos no haya corrupción, cabe aclararlo. Pero hay tantos candados y es tan complejo que es mucho más difícil que se escapen de un penal en algún lugar de Nueva York a que se escapen de un penal donde te Grandes construyen una fugas casa han unos existido metros. siempre, En ¿no? todos lados. Alcatraz. Oye, Lalo, a ver, tú particularmente... Sean Connery en La Roca. Sean Connery en La Roca. No la vi. ¿Te apuestas por esta versión del túnel, el gran escape, el engaño al sistema penitenciario que colapsa el sistema de seguridad pública? ¿O te apuestas por esta salida del Chapo caminando, tolerado por el poder, Por la autoridad. para ayudarlo en las tareas de la lucha contra el narcotráfico,
contra el cártel de Nueva Generación. Mira, elementos a la mano para tomar una u otra postura no tendría yo. Lo que es un hecho es que el tipo no está en el penal. Pues ya se peló, No es cierto, cabrón. sí, vaya, es que es lo que hay que analizar es eso. Los hechos. Se te perdió, literalmente, la persona más buscada del mundo que ya habías detenido. Además, Ese es el tema. la ¿Cómo se fue? estrella ¿Quién de sabe? tu Y en gobierno. esta... Y era la estrella de tu La gobierno. estrella de tu Entonces ahí gobierno. ya traes un tema. Acuérdate que la seguridad es el medio para la gobernabilidad. Entonces, si tú, porque el mensaje es todo Sí, un tema, no. ¿eh? Y el Si costo tú no es tienes altísimo. capacidad de mantener la seguridad interior en el país, y es la seguridad pública, olvidemos la seguridad nacional, porque en México los problemas de seguridad nacional son mínimos, porque Guatemala no quiere invadir México, ni México quiere invadir a los guatemaltecos, ¿no? No tenemos un problema de Estado, pues no hay una guerra con nadie. El problema es interior. Seguridad pública, es lo que afecta a ti, Sí, a mí, Lalo, a Navarro, pero ¿no? esto es un problema de seguridad nacional, no para nosotros, sino para los gringos. Bueno, imagina, en el contexto global genera todo un conflicto, porque estás hablando de millones de dólares Y que a lavan mí es- dinero. Pero también hacia adentro, Oye, pero porque también la es un error falta de... pensar que con la detención del Chapo ya se acabaron sus problemas de los... De No, ninguna está manera. bien. De Ni ninguna siquiera manera. se limitan. Pero Ni había, siquiera bajan, pero era la ¿verdad? estrella, o sea, es el gobierno que Sí, detuvo sí, sí, al eso sí Chapo lo que, A se ver, le, que se le un escapó. país que detiene Fox. a un objetivo de alto impacto como este y todos los demás, porque aparte también hay que decirlo, hoy esta administración, sus defectos los tiene, pero detenciones de alto impacto se han hecho, ¿eh? Y un buen, varias. La tuta, El Chapo. problema está Ay, no, el Chapo en ya que no. tú detienes un objetivo de estos y hay un contexto, el del cisne negro, ¿cómo se llama? Nicolás Taleb. Nicolás Taleb. Te habla de que el cisne negro es el accidente. La capacidad de un Estado se mide cuando puede evitar que los cisnes negros se presenten. Pero esto no es un cisne Y negro, es- Lalo. bueno, no en chingues. lo político, A ver, en lo hace un año no- se lo no lo preguntó esperaban, ¿eh? León No lo- Krause le dijo, oiga, y si se fuga el Chapo otra vez, se lo preguntó León Krause, dijo Sí, Peña Nieto, sería imperdonable. siempre Sería fue un imperdonable. escenario que este cabrón se podía fugar. Sí, sí, me queda Bueno, claro. según Gabinete de Y Comunicación por eso lo metieron al Estratégica, altiplano. Que Federico presentó una encuesta hace rato. Berrueto presentó una encuesta en Milenio un poco antes de la rueda de prensa y dijo que 7 de cada 10 mexicanos Pensaban Pensaba. que se iba a pensó escapar. que se iba a fugar otra vez. ¿Y sabes cuál es la razón? El tema de impunidad. Sí, por corrupción. Este problema de fondo tiene la impunidad que hay detrás de esto. Te pueden detener, te puedes escapar si tienes el capital suficiente para organizar tu escape. Entonces, sí habrá todo un replanteamiento. A mí me llama la atención que hasta hace unos minutos el Gabinete de Seguridad Nacional, como tal, está presentando alguna postura. En el tema de crisis, y platicaba yo con unos hace unos minutos, es un tema serio, porque ellos ya dejaron que esto evolucione. Y hay todo un desgaste también en la estructura, y cada vez pierden más liderazgo la chinga, Y- hacia el y interior. la crisis se prolonga porque prolonga. en lugar de ofrecer respuestas, lo único que dice Osorio Chong es no sabemos qué pasó, ya todos lo estamos buscando, requerimos la ayuda de todos los mexicanos y Vamos a ofrecemos mencionar. 60 millones de pesos al que nos ayude. O sea, estamos parados, no sabemos qué pedo. Bueno, por Encuadrados. supuesto que las instancias del Estado están funcionando, ahí están haciendo lo suyo. Algún resultado estarán dando, investigando, seguro inteligencia militar, inteligencia civil, todo el mundo debe estar haciendo lo suyo y no nos vamos a enterar. La realidad es que hay una percepción de falta de autoridad y eso, volviendo al tema de la seguridad como medio para la gobernabilidad, es terrible. Porque aparte tienes el cártel de Jalisco que se va a manifestar más temprano que tarde. Claro. Estás hablando de que va a haber una recomposición forzosa Y de que ya entre las fuera, estructuras el criminales. Chapo va a empezar su venganza. Bueno, a mí no me sorprendería, y lo puedo afirmar aquí, que no tarden en aparecer mantas y no tarden en aparecer manifestaciones de los organismos criminales. Seguro. Porque si se sigue sosteniendo la Y hipótesis de esto la corrupción... obviamente va a provocar una guerra en las calles. A ver, el cártel de Jalisco, ¿qué va a decir? A ver, ya lo habían detenido. A mí me estás persiguiendo. Ya hasta te bajé un helicóptero, ¿no? Está bien. Y a este lo ahora dejaste me lo salir, sueltas. que es mi enemigo principal. Y Pues como él vamos hacía con abajo... todo, hijos de la chingada. No, otra vez el si- Chapo si con el haces- apoyo del gobierno federal, ¿no? A ver, los áreas de inteligencia seguro tienen análisis prospectivo. Deben haber calculado ya el escenario que viene para los próximos días, sin duda, días, semanas y meses. O sea, sin duda, porque este tipo de problemas, cuando hablas de la seguridad interior de un país, todos este tipo de problemas son esas variables que te descomponen la posibilidad de mantener el orden interno. Entonces, hay otro tema. ¿Qué pasa con todos esos funcionarios del Estado, soldados, lo que comentábamos, que son testigos y que declararon y que forman parte de las investigaciones? ¿Qué pasa con todos esos abogados de las víctimas que están exigiendo que aparezcan los cuerpos de sus hijos, sus esposas, acusando al personaje de ser el responsable de esto? ¿Qué pasa con aquellos que fueron los informantes, a los que se les dio la recompensa, porque seguro hubo una recompensa Claro. que a alguien le pagaron por aportar datos para la detención del personaje en las últimas instancias? Entonces, si la corrupción llegó para liberarlo, ¿quién te dice
que la corrupción no llegó para la fuga de información en los tribunales. Entonces, sí es un problema de proporciones que no hemos terminado de entender. Ahora, México sigue siendo mucho más que cualquier organización criminal, sin duda. Hay un Estado y ahí está, con sus deficiencias, pero está claro, no deja de ser un criminal. México tiene más cosas buenas que malas. Esta es una de tantas malas que hay. Y las instituciones existen, el Ejército existe con sus capacidades, la Policía Federal con sus capacidades, el CISEN, Gobernación, todos, y sus defectos. Sin duda también, y hay que aceptarlos. Pero esto sí pone un antes y después, es un parteaguas, primero de este gobierno, ¿no? Yo no soy experto analista político, pero sin duda, y tú me podrás ahí, ustedes comentar más al respecto, eso ya no está en discusión. Pero en la política de seguridad, tanto en el contexto internacional, seguro ya hubo llamadas de varios países exigiendo algún tema, y en el tema de colaboración de información, seguro ya se cerraron algunas puertas, o ya las condiciones cambiaron. Cuando eras el líder, o lejos de ser el líder, te vas a someter a lo que otros te exijan, ¿no? Entonces sí hay una crisis, por supuesto, y seguramente habrá que plantear un procedimiento para salir adelante. Muy bien. Eduardo Vázquez Rosáins, el único poblano con un posgrado en Seguridad Nacional, por eso lo invitamos, y me temo que dadas las consecuencias de esto, que todavía, como él bien dice, no acabamos de... va a tener que venir a todos los programas. Lo vamos a tener que invitar otra vez, de acuerdo a su agenda lo permita, miércoles o jueves, para que hagamos ya un análisis con un poco más de elementos. Que haya más información. También estamos con muy poca para entender, porque ahora dice Proceso que otros cabrones, otros 5 se fugaron con el Chapo, que eran su escolta personal, ¿no? Y de eso no habló nada Osorio Chong. Sí, se pasó a decir, pero bueno. Hay un tema por ahí de eso. Sí, dicen que pasó eso. Gracias, Lalo. Alguien le ha de venir agarrando el oxígeno. Vamos con Edurne Ochoa, porque ella es especialista en imagen, en manejo de crisis, tiene una maestría y es una de las grandes expertas de Puebla en el tema, y nos va a hablar precisamente del manejo de crisis de Peña Nieto, de Osorio Chong y del gobierno federal. Vamos a un corte.